la señora Mónica Gutiérrez. Esa doctrina Irurzun es relativamente reciente, se da en un fallo de la Sala 2 y habilita un margen de discrecionalidad a los jueces para, en casos determinados, donde hay personas que retienen algún poder de influencia, exfuncionarios, funcionarios actuales, empresarios poderosos o gente allegada a espacios de poder, en el caso de que estén involucrados en una causa y con la posibilidad de interferir en las pruebas o en la elaboración de las pruebas, pueden ser detenidos. ¿Qué pienso? Que es riesgosa esa doctrina, es muy riesgosa porque en realidad en general se tiene derecho a estar el proceso en libertad, a pasar el proceso en libertad, y la prisión preventiva es un recurso, como recién decía Hugo, que solo los jueces pueden aplicarlo cuando hay un cierto peligro de fuga o cuando uno puede interferir realmente en la causa. Esta doctrina les da un paraguas a los jueces de una mayor discrecionalidad. Creo que habilitó la detención de Julio De Vido, ¿no? Sí. Que fue la que habilitó la detención de Julio De Vido. Es muy interesante la forma en que se aplica. Pero bueno, cuando hay riesgo de fuga frente a determinados delitos muy graves, si hay riesgo de fuga, tiene un sentido la prisión preventiva. Lo que pasa es que los procesos se prolongan mucho en la Argentina. Por supuesto, claro. Y por ahí terminás fuera de la causa, sin condena, y te has pasado 2 años adentro. Me parece que tomaron nota de lo que dijo el día de la reunión de CCK el presidente, donde le apuntó muy duro a la justicia, demandó un comportamiento diferente, y me parece que algunos jueces también se sintieron un poco apremiados y empezaron a funcionar y a generar eventos hechos de este tipo. Hay como un sálvese quien puede. De todas maneras, en este caso me parece, Mirta, muy interesante lo siguiente, ¿no? Más allá de que no nos perdamos en el debate que no me parece un debate menor, de los procedimientos, de las prisiones preventivas, y no perdamos de vista lo que está en juego, que es el memorándum. Pensar, eso es lo más importante. ¿Por qué hicieron ese memorándum? ¿Para qué? ¿Qué se perseguía? Yo esta mañana leí, ¿Cómo y por qué lo hicieron en un marco de La Nación? Que era una cuestión de dinero, ¿no? Que los iba a dar mucho dinero. Y el secretismo que rodeó a la elaboración del memorándum, porque hubo reuniones, circunstancias. Ahí Hugo Chávez tuvo mucho que ver, ¿eh? El presidente de Entre Venezuela. otros. Tuvo mucho que ver. Hay una nota emblemática de Pepe, que es del año 2011, donde revela la existencia de una reunión en Alepo, del canciller Timerman. Que la negó Timerman siempre. Pero un ticket lo vendió, ¿no? Un ticket Y una muy buena nota de Marcelo Bonelli. Marcelo Bonelli escribe una nota este viernes último en Clarín, el viernes pasado. Ahí está la respuesta a por qué fue el pacto con Irán. Y hay muy que buena decir, nota. A mí me viene a la cabeza cuando escucho hablar de esto un episodio que viví en una de las asambleas de Naciones Unidas, donde habló Néstor Kirchner como presidente y bajó una línea en relación al tema de la AMIA y pidió la colaboración del Estado iraní para esta investigación. Yo recuerdo ese momento. Yo recuerdo, sí. Pero mire, Mirta, por las escaleras, está el lugar donde es la asamblea, y por las escaleras me acuerdo que bajaba gente de la comunidad que había estado participando y de la AMIA, llorando de la emoción, agradecidos a Néstor Kirchner por este tipo de política que se dio vuelta totalmente. Y hoy leí, yo no recuerdo ese momento, cuando se produce ese giro en los años posteriores, que la consigna hacia los funcionarios argentinos y los presentes argentinos era que cuando hablaba Ahmadinejad, quedarse. Mahmoud Ahmadinejad, que era en ese momento el presidente. Bueno, esto al principio se dijo que había habido una última comunicación el día miércoles 15, si no me equivoco, de noviembre a una determinada hora, 7:50 de la mañana. Se partió de esa comunicación como la última, donde se notificaba, esto es lo que se dijo oficialmente, se notificaba que había habido una avería, un evento, pero que esto había sido superado y que continuaba la marcha. Eso es lo que inicialmente se dijo. Fue hace apenas 2 o 3 días que se conoció la información a través de la empresa de telefonía satelital que provee el servicio de comunicaciones, de que había habido 7 u 8 comunicaciones previas a esa durante el transcurso de esa madrugada.
Eso generó mucha inquietud, porque ¿Quedaron eso grabados? solo se supo ahora. Me parece que estamos frente a un episodio que fue muy difícil todo lo que fue la información y comunicación, o lo que es la información y comunicación. Claro. Es muy difícil para el periodismo estar informando desde el primer momento hasta aquí con certezas, sobre todo teniendo que cuidar la sensibilidad de las familias, porque estamos hablando de un hecho que está en curso, que está ocurriendo, que para ellos, para ninguno de los familiares todavía es un episodio cerrado. Recién yo a María Rosa la conocí el viernes. El viernes, sí, 24. 24. Y yo lo sentía como aceptando ya algo que parecía irreversible, pero todavía tienen ese dejo de esperanza de saber qué pasó. Entonces, manejar información para los periodistas ni hablar. No lo estoy diciendo obviamente por la Armada. A mí me llamó mucho la atención en los medios de comunicación una fuerte presencia de gente allegada a la Armada o de marinos que intentaban ubicar mucha de la responsabilidad final en el comandante del submarino. ¿Lo vieron a eso? Sí, o sea, no, nadie sale si el equipo no está en condiciones, nadie avanza. Nadie esto, como diciendo, ubicando una responsabilidad enorme. El nudo del misterio está en lo que se hizo con esa primera información, de esa comunicación, la última. ¿Habrán pedido auxilio ellos? Bueno, hay quienes dicen que algo de eso ocurrió y que no fue debidamente registrado. No estamos hablando de cosas que se dicen, es muy difícil. Yo creo que de hecho, ya creo que hay alguna familia, el caso de Taglia Pietra ya se presentó. Que él no es digamos, de una familia de marinos, él es civil, abogado criminalista, hasta donde sé, y ya viajó a Caleta Olivia y se presentó como querellante. Una de las cosas que escuché decir en contacto con los familiares, con los amigos, había 2 amigos de Vergalloes, ¿no? Sí, de Vergalló. ¿Vos estuviste allá, Mónica? Sí, claro, estuve 2 días, no mucho más. Es que los submarinistas tienen un determinado ADN, ¿no? Como otras profesiones, como los periodistas tenemos nuestras cosas, ellos son, usted me corrige si me equivoco, son muy tranquilos, son muy calmos, cero ansiedad, van despacito, no se atropellan nunca con las cosas, van despacio, son muy concentrados y muy estudiosos, siempre están estudiando algo. Lo que usted dijo lo dijeron los amigos de Vergallo, que no son... son hijos de marinos, pero no son marinos ni submarinistas. Son hijos, uno de ellos de submarinistas. Tienen una determinada personalidad que los va llevando a esa tarea. Sin esa personalidad no podrían no pueden estar. Eso. No pueden estar. Había habido una denuncia de un oficial que luego después fue desplazado de la Armada, que decía que cuando se hicieron esas contrataciones para la reparación de media vida, había habido una serie de maniobras en orden a elegir determinadas empresas y no otras. Para este año había una meta inflacionaria del 17% y el año está cerrando en 24. O sea que estamos hablando de una diferencia muy... Hay que decir una cosa. Un espectáculo. Porque Cristina enfrenta esta situación diciendo que hay un director de orquesta que es Macri y hay un ejecutor de la partitura que es el juez. La realidad es que al gobierno no le conviene que Cristina vaya presa. El gobierno la quiere a Cristina en el Congreso. Y la quiere en el Congreso porque mientras Cristina esté en el Senado, mientras Cristina esté activa políticamente, aunque esté hackeada y todo, es funcional a un proyecto electoral para 2019. Mientras Cristina esté viva políticamente, hablo, ¿no? Con todo respeto. Mientras esté allí, el peronismo no se puede organizar. Bueno, de hecho, el episodio, vos fíjate que Miguel Ángel... que el presidente es el director de orquesta, no, eso es agraviante, feo. En relación a la detención, se lo dijo ella, ¿no? Sí. A ver, Miguel Ángel Pichetto articuló un nuevo bloque concentrando a los senadores, trabajó mucho para eso, del peronismo, que son capaces de sentarse a tratar las leyes y seguramente acompañar el tratamiento de estas leyes, sobre todo aquellos que responden a los gobernadores, porque cuando se hace el pacto fiscal de los gobernadores se comprometen a aprobar y acompañar la reforma previsional.
una reforma muy dura de acompañar, muy difícil de acompañar, porque es muy difícil defender esa reforma de la cláusula de ajuste a los jubilados, porque francamente no los favorece a los jubilados. Hay que decirlo con todas las letras. ¿Van a volver atrás o no? En ese contexto aparece este episodio. Entonces, volver atrás no sé, pero en ese contexto donde todos tendrían que estar, se supone, para conveniencia del gobierno, a esto me refiero, concentrados en eso, y el mismo Pichetto concentrado en eso, y el bloque de Diego Bocio concentrado en eso, aparece este tema. Por eso es que a mí me parecía que este episodio, más allá del debate de las prisiones preventivas, y más allá de un debate más de fondo, que si el juez va a poder encuadrar esta situación, que desde ya es de un memorándum execrable, abominable, que todos tenemos que repudiar porque en el fondo nadie comprende exactamente qué quisieron hacer, si va a poder el juez encuadrar en la figura de traición a la patria del artículo 214, porque un juez para condenar a alguien tiene que lograr hacer meter esa conducta dentro de lo que se llama un tipo penal. La figura de traición a la patria es compleja, no es una figura... Perdóname, yo siempre pensé que eran casos bélicos, de guerra, lo de alta traición. Bueno, en el fallo se pretende ubicárselo ahí como un caso de guerra, sino por la diplomacia, pero que en la respuesta de la diplomacia es como que se configura un estatus bélico de guerra. Eso es lo que pretende en el documento, en el fallo que respalda las detenciones, Bonadío, comprender para poder meter la figura de traición a la patria. Esta historia tiene algo parecido a lo que pasa con la causa de dólar a futuro. Lo que se está evaluando es un hecho político, una decisión política que puede ser condenable, reprochable, discutible, que yo creo que la es en los dos casos, o es un delito. Para que sea un delito, el juez tiene que meterlo dentro de un tipo penal, porque nuestra legislación es así. El Código Penal tiene figuras. Si no se encuadra en una figura, no hay delito. Es un hecho político que todos vamos a discutir. Ahora, ¿por qué no aprovechamos, de hecho creo que lo estamos haciendo, este momento para discutir realmente a la luz de las pruebas y estas conversaciones y las llamadas y los mails que hay en el documento de la justicia, lo que fue el memorándum? Y ahí hay otra pregunta para hacerse. Si Cristina fue traidora a la patria, si Zanini fue traidora a la patria, si Timerman cae dentro de la figura de traición a la patria, todos los legisladores que votaron y aprobaron la ley a mano alzada, ¿qué figura les cabe? El famoso caso de la obediencia debida entre los legisladores, porque ahora está ese otro debate. ¿Los legisladores pueden ampararse en la obediencia debida para deslindar sus responsabilidades o hay que hacerse cargo de la cláusula de conciencia a la hora de votar? Pasa que ese radiograma contradice, no es que contradice, hace más grave, presenta una situación mucho más grave que la que se dijo al principio. Lógicamente. Por eso es tan importante distinguir esto que decía recién Hugo. Una cosa es ser evasor, no pagar los impuestos que te corresponde pagar. Y otra cosa diferente es quedarte con los impuestos que has tenido que retener por cuenta y orden del Estado. Claro, que cobraste la plata. 8.000 millones famosos son de un impuesto que está incluido en el precio de la nafta. Quedarse con eso es otro delito, es otro delito. Por eso es que Ricardo Echegaray está en la mira de la justicia, porque la verdad que acá hubo una corresponsabilidad de la FIP por permitir era un que formato. Hace mucho que no venías, Mónica. ¿Por qué? No sé, bueno, yo cuando me invitan ella es una amorosa. Yo quiero decirles que nos encontramos a veces en eventos y ella se cruza todo el salón para venir a saludarme. Yo valoro mucho esas cosas, Mónica. Muchas gracias. Está Rosarina, inteligente además. Mónica, ¿cuántos años hace que estás en América? Come tranquila, querida, esto está riquísimo. En América hace 20 años. 20 años. 20 años. Siempre en el noticiero, ¿no? Sí. Qué bárbaro. ¿Y con Andino? Le mandamos un beso a Guillermo. 13. Es la dupla indestructible. 13. Mónica, muchas gracias, querida. Gracias, Otra vez, muchas gracias, América. Gracias, Liliana, que es amorosa. Porque hay que pedir permiso a los canales para que... Bueno, la vemos siempre. Además, qué piel que tenés, nena. No tiene una arruga, nada, una maravilla.